Y es un enorme placer recibirla ya en el estudio de la radio a la doctora Claudia Pallares. Ella es abogada de familia. Doctora, muy buenos días, un gusto de tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo anda? Buen día, Gustavo. Un gusto también para mí volver a la radio y escuchar a los oyentes. Bien, doctora, hay un tema que lo venimos tratando, tiene que ver con la violencia de género, un tema que sin duda abre muchos interrogantes y lo que queremos es darle respuesta y claridad a los oyentes que nos siguen cada mañana y especialmente en su columna, ¿no? Vamos a arrancar preguntándole primero sobre qué es la violencia de género y cómo se puede ayudar a las víctimas de violencia de género. ¿Qué tipo de violencia hay? ¿Cuál es la violencia que más afecta a las mujeres? Si podemos arrancar así de esta manera. Bien, Gustavo. Bueno, en primer lugar, creo que por ahí definir a la violencia de género es muy complejo porque es un fenómeno que tiene muchas causas y que atraviesa a toda la sociedad. Cuando hablamos de violencia de género, una de las cuestiones que me gustaría dejar claro es que no es una cuestión que esté de moda, porque yo he escuchado muchas veces, pero está de moda hablar de violencia de género. He escuchado también de tanto hombres como mujeres, Gustavo, esto es importante destacarlo, esto de que dicen antes no se denunciaba, como si estuviera mal denunciar. Y creo que lo que no está mal denunciar tampoco es que estaba bien antes. O sea, estamos en un momento histórico y social en donde se le ha puesto nombre a un tipo de violencia que en realidad existió siempre. Otra cosa que me gustaría aclarar para definir mejor la violencia de género es que no solo afecta a las mujeres. La violencia de género tiene que ver con desigualdades de poder, generalmente entre varones y mujeres, en donde la figura del varón está exaltada como el varón fuerte, heterosexual, trabajador y varias otras cuestiones que cuando no cumple ese estereotipo de género, aparece la violencia, surge de esas diferencias. Y no está mal la diferencia, varones y mujeres somos diferentes. Entre las propias mujeres también hay diferencia y entre los varones. El problema no es la diferencia, el problema es cuando de esas diferencias se acentúan estereotipos que perpetúan la violencia. ¿Se acuerda cuando la otra vez hablábamos esto que yo le decía, desde chiquitas nos inculcan esto de ser sumisa, obediente, de aceptar y de aguantar muchas veces a una pareja violenta, a un padre violento, a un hermano violento, porque es lo que te tocó, como si fuera una especie de suerte o destino, el compañero si es violento. ¿Y Claro. qué es lo que te tocó? El marido que te tocó. Yo recuerdo muchas veces que me hablaban de las mujeres de antes, esto de, y bueno, es el padre de tus hijos. Entonces, Aguantar todo a costa de tener, por ejemplo, una tranquilidad económica. Muchas mujeres dicen, si yo denuncio voy a perder todo o voy a quedar mal ante la sociedad. Hay mucha gente que ha vivido con esta situación muchos años y que después ya cansado de tanta violencia decide denunciar, ¿no? Pero hay muchas mujeres todavía en esa situación, doctora. exactamente, Gustavo. Muchas veces las mujeres dependen tanto económicamente que no pueden tomar una decisión porque no tendrían a veces un lugar a donde ir. Y otras veces, para sorpresa también y para que sepamos y le pongamos el nombre que tiene que tener, la violencia no es solo por la cuestión económica. Muchas veces hay mujeres que ganan más que los hombres, pero tienen miedo de perder al marido o de separarse y de quedarse solas con los hijos. Ahí está eso de que usted dice de la vergüenza, que van a decir, muchas veces piensa que van a decir, antes era que van a decir los vecinos, que va a decir la familia, qué les voy a decir a mis hijos, cómo voy a continuar. Y entonces muchas veces también se perpetúa en los años ese tipo de violencias en nombre de los hijos, digo yo. O sea, muchas veces en nombre de los hijos las mujeres tendemos a aguantar y a aceptar y a naturalizar. No es culpa de la mujer solamente, por eso digo que es un fenómeno que atraviesa a todos y que nos toca generalmente a las mujeres, pero también afecta al varón. También afecta al hijo varón, a la hija mujer, al varón que muchas veces es violento también, porque a él le han inculcado
que él tenía que ser el fuerte, que él tenía que ser el proveedor, que él no podría demostrar debilidad, que él no debe mostrar sus sentimientos. Y entonces en esos estereotipos y en esos roles se impone un varón violento y una mujer sumisa. Ahora, doctora, vamos a hablar sobre los tipos de violencia, ¿no? Porque no solo es física, muchas veces es verbal, y a veces las palabras o las agresiones verbales que se realizan son muchas más dañinas que las físicas. Hablemos de eso, ¿le parece? Sí, Gustavo, qué buen tema, porque realmente hay una identificación de la violencia que yo muchas veces digo cuando ya es tarde. La violencia física, que es la que más, cuando hablamos de violencia, la que más, en la que primera que pensamos, cuando una mujer llega golpeada, con el ojo morado, con el brazo marcado, generalmente ya ha pasado muchísimas violencias antes, muchísimos tipos de violencia. Yo siempre digo y he escuchado muchos testimonios de mujeres víctimas en las que no es que al primer encuentro el varón violento se va a demostrar violento, al contrario, se muestra seductor, se muestra compañero, aparece como que cuida, que acompaña, en realidad controla. Entonces, entre los tipos de violencia está muchas veces la principal, la psicológica, pero no es fácil identificarla porque en esto de que hablo, de que nos han educado para creer que el celarnos está bien, porque nos cuidan, muchas veces es difícil identificar cuando hay control, cuando hay manipulación, cuando hay humillación, cuando denigran y bajan la autoestima. Entonces, ese tipo de violencia que es la psicológica, la emocional, es la que más cuesta identificar y la que generalmente también produce más daño. Pero hay otro tipo de violencia que es la violencia sexual, la violencia simbólica, hasta en los chistes de anda a lavar los platos, vos no opines, Que es lo que vos se ve tienes que mucho en cuidar a redes los hijos. sociales, ¿no? O sea, la mujer que cuida a los hijos, y en eso también está esa cuestión de que la Sí. mujer cuida, la mujer educa, la mujer se encarga de todo y el varón no se encarga de nada. Y entonces van perpetuándose esas cuestiones. Aparece la violencia sexual, muchas veces en relaciones de pareja, por el hecho de que estén casados o estén en unión convivencial, no quiere decir que tenga que hacer o aceptar alguna cuestión que no le guste o no le parezca. Hay violencia sexual, hay violencia económica, esto que decía usted. Muchas veces no se van, pero justamente también se ejerce violencia a través de no facilitarle el uso de las tarjetas, prohibirle disponer de dinero, controlar todo. Hay violencias obstétricas que pasan muchas mujeres también en cuanto a que, sobre todo las chicas, Gustavo, que han sido mamás pequeñas, adolescentes o jóvenes, muchas veces son tratadas como el famoso te ha gustado bancátela de las propias mujeres enfermeras, de los propios médicos. Entonces, hay distintos tipos de violencia y es difícil enumerar. Hay violencia política, cuando no te dejan ocupar ciertos cargos, violencia laboral, cuando hay acoso, o cuando te hostigan tanto que terminas renunciando o se distribuye mayores funciones a la mujer, pero la paga es menor. Claro. O sea, hay distintos tipos de violencia, pero la violencia que principalmente afecta a las mujeres, y según estudios a lo largo de toda su vida en algún momento la vive, es la violencia, la pareja o la violencia doméstica. Ahora, doctora Claudia Payares, ante todos estos hechos que usted nombra, ¿por qué se tarda tanto en denunciar o en decidir hacer la denuncia? ¿Y qué hechos fundamentalmente se pueden denunciar y fundamentalmente a dónde? Bien, bueno, creo que se tarda mucho justamente por esta cuestión de que en el círculo de la violencia, que esto debería por ahí no hablarlo un profesional más idóneo como psicólogos, pero sin embargo se reconocen 3 momentos en el ciclo de la violencia. Estamos hablando de la violencia generalmente de pareja, ¿no? Porque la violencia familiar también puede ser de padres hacia hijos, de hijos hacia la madre, pero sacando esas cuestiones, entrando en la violencia de pareja, uniones o como le digo, pueden ser novios, no es necesario ni que estén casados ni que convivan. Hay muchas veces que los adolescentes tienen relaciones violentas, Gustavo. Muchos chicos adolescentes ya tienen denuncias de violencia. Entonces, ¿por qué se tarda tanto en denunciar? Porque hay un ciclo que se va repitiendo
y que se lo identifica en 3 momentos. El primer momento es el ciclo de la tensión, como que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Hay una segunda etapa que es como la de la violencia propiamente dicha, o sea, Sí. de explosión. Y por último hay una que es la luna de miel. Generalmente cuando sucede esta explosión en donde generalmente se manifiesta la agresión, sea física, verbal, psicológica, lo que fuere, es donde las mujeres buscan ayuda. Pero muchas veces después de eso viene el arrepentimiento del varón, que es la tercera etapa de la luna de miel que se le dice, en donde pide perdón, se compromete, promete cambiar, y entonces esta mujer que ya está inmersa en ese círculo, vuelve a creer, vuelve a confiar, le da una nueva oportunidad. Y entonces el círculo se repite tantas veces como necesite la mujer, porque muchas veces no hay tiempos establecidos. No se puede decir, ¿por qué has aguantado tanto? ¿Cuánto tiempo has pasado para denunciar? No, cada mujer tiene sus tiempos y su proceso y hasta cuesta aceptarse víctima de violencia, porque estamos hablando de que quizá la pareja a la que ama o el padre de sus hijos es justamente la que le está causando un daño. Entonces, hasta que ella pueda identificar esa violencia y pueda hacer la denuncia, generalmente pasa un tiempo. Por eso, Gustavo, es muy importante y ojalá esta entrevista sirva para reflexionar como sociedad cómo nos paramos a mirar a estas mujeres. Ojalá escuchen las comisarías y las policías, porque muchas veces tengo clientas que me han comentado que han ido a denunciar y porque no tienen violencia física, no denuncian violencia física, no les quieren recibir la denuncia. Y es complejo, pero hay que tratar de entender que si esa mujer ha tomado esa decisión es porque necesita contención. Doctora, ¿qué papel cumple en la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer? Bien, la Oficina de Violencia Familiar y hacia la Mujer es una oficina que está creada dentro del ámbito del Poder Judicial, que funciona en la calle, bueno, en el Poder Judicial sobre calle Irigoyen, Chacabuco, sí. Justo en la esquina, Chacabuco y Absalón. Es una oficina que funciona a las 24 horas, van rotando los profesionales y es una oficina de protección. Aquí vamos a hacer una salvedad y una distinción respecto a esto de que hechos se pueden denunciar. Si estamos hablando que la violencia no es solo física, en esta oficina generalmente acuden cuando hay violencias que no son, si se quiere, vamos a decir, tan graves que lleven a un delito penal. Si hay un delito penal como lesiones, amenazas, intentos, digamos, de amenaza de muerte, no solamente, sino cualquier tipo de amenaza que ponga en peligro la vida de la persona, que implique un delito penal, ahí pueden dirigirse a la comisaría más cercana que tengan, no a la de la mujer, como siempre se dice, a la más cercana. Y de ahí intervienen fiscalías, el Ministerio Público. Pero esta oficina, que está bueno darla a conocer porque existen profesionales especializados que van a abordar el tema desde una interdisciplinariedad y van a buscar medidas de protección. Ahí no se va por una acción civil, por una acción penal, sino por una acción civil, que sería la de protección. Y en Santiago tenemos el juzgado de género que toma las medidas de protección. Excelente. Aunque creemos, doctora, en comparación a años anteriores, con este tema de violencia de género se ha avanzado bastante, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Todavía falta, creo que tenemos que responsabilizarnos desde el lugar que nos toque, sea como mujer, como varón, como padre, como madre, como hermana. Muchas veces hay amigas, vecinas que están pasando esa situación y que muchas veces la gente sabe, incluso voy a decir un término que es muy común en Santiago. La hacen cagar, pero después vuelves porque le gusta. A ninguna mujer le gusta que la peguen, que la agredan, que la humillen. Entonces, esa mujer, muchas veces el vecino dice, no me voy a meter. No digo que denuncie, pero sí que acompañe, que esté atento, que informe, que a lo mejor pueda decirle, mira, hay un lugar en donde te pueden asesorar. Excelente. Doctora, la verdad que nos encanta este tema, que creo que va a abrir otras aristas para seguir hablando. Así que vamos a continuar en los próximos espacios. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gustavo, como siempre. Bueno, la doctora Claudia Pallares, abogada de familia, pasó en su columna aquí en Mañana Fantástica. Ya volvemos.